Cuando pasan 3 minutos de las 8 de la mañana de este miércoles, tenemos la grata visita de la licenciada Andrea Camarano y de la socióloga Ximena García en este espacio de derechos humanos y de género. Y van a conversar sobre temas, qué interesantes, regenerades sobre educación y género y el feminismo, y sobre temas de feminismo. Dejamos el espacio, la palabra y arranquen nomás porque así corre el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Un gusto Lilian, un gusto Lucas y Federico por estar acá nuevamente en el estudio. Bueno, iremos intercalando en este tiempo tan raro que nos toca vivir entre el Zoom desde nuestras casas, entre el estudio. Bueno, iremos de a poquito hasta seguirnos cuidando entre todos y todas. Y bueno, en este espacio de género y derechos humanos tenemos un miniciclo que ya arrancamos hace un buen tiempo y que muchos y muchas ya lo conocen porque junto a Jime también tenemos un canal en YouTube que nos pueden seguir, donde también además de los espacios en la radio tenemos varios podcasts para compartir con ustedes, que es Regenerades, para hablar sobre educación, género y diversidad. También nos pueden seguir en Instagram. Y bueno, en este espacio justamente vamos a estar hablando sobre feminismos, porque si ustedes recuerdan, hace algunos meses hablamos de patriarcado. Bueno, no quedaba otra que hablar de feminismo, un poco de historia, qué es y muchísimo más en estos minutos. Buenos días, Jimé. Bueno, muy buenos días, contenta de estar acá de nuevo, y bueno, sí, con la continuidad del tema, ¿no? Teníamos como que revertir un poquito todo eso horrible que habíamos estado conversando, con la posibilidad de revertir, de visibilizar y cambiar un poquito esto. Así es, y bueno, y para poner en contexto la pregunta obvia, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? ¿A qué nos referimos? Bien, bueno, el feminismo es un movimiento social y político, ¿sí?, que supone la toma de conciencia de las mujeres. ¿Y la toma de conciencia de qué? Bueno, de la opresión, de la subordinación, de la jerarquía, de la explotación de siglos atrás, ¿no? Sí. Que no es nueva, sino que tiene siglos y siglos de historia, ¿sí? Al ser un movimiento social y político, podríamos hacer un paralelismo con esto de la conciencia de clase, ¿no? El tomar conciencia del lugar en el que estamos y que ocupamos en el espacio social y en el de las jerarquías y las desigualdades, ¿sí? Y por otro lado, no solamente ser conscientes de esa realidad, sino también buscar un cambio político en términos de transformación, ¿no?, de partidos, ¿sí? Y buscar entonces algo práctico, un cambio, una transformación. Por lo tanto, el feminismo tiene esas dos patas, una pata más analítica, de perspectiva, de visibilizar, de criticar, de decir, che, acá, ¿por qué está pasando esto? Claro. Y por otro lado tiene esta pata de, bueno, pero aparte de visibilizarlo, aparte de cuestionarlo, también voy a buscar un cambio, ¿sí? Empieza, como cualquier tipo de movimiento, por individualidades que luego se vuelven colectividades y que luego esas colectividades van contagiando otras. Por lo tanto, el feminismo es plural, lejos está de ser una secta o una especie de cosa encajonada, sino que todo lo contrario, es algo diverso. Hay tantos feminismos como personas en el mundo feministas hay, y también es abierto, sí, a cualquier persona que quiera tomar estas dos cosas, la conciencia, ¿sí?, sobre el lugar en el que ocupa y cómo también nuestros lugares generan jerarquías, generan desigualdades, o el lugar en el que estamos desde la opresión, y por otro lado buscar ese cambio, ¿no? Ahí va. Y bueno, tenemos que hablar un poco de historia, de dónde surge el feminismo. Pongamos en contexto sobre ese origen del feminismo. Bueno, como cualquier cuestión cuando hablamos de historia, siempre la historia es ideológica, ¿no? Entonces claro, depende un poquito de dónde yo me pare la historia que te voy a contar. En general, la historia que conocemos de los feminismos, como la historia que conocemos de todo lo que tenga que ver con el pensamiento moderno y occidental, tiene que ver con Europa y con un montón de raíces de ahí en lo que hablamos con el pensamiento moderno y la modernidad, y lo vamos a anclar ahí. Eso no quiere decir que el feminismo se haya por qué originado ahí. ¿Por qué? Porque fuera de Europa, en América Latina, en África, en otros lugares del planeta, siempre han y ha habido, desde los movimientos indígenas y demás, siempre han habido movimientos de mujeres, o sea, colectividades de mujeres que visibilizaban esta subordinación, que decían, opa, ¿qué está pasando acá? Y que también tenían esta práctica de cambio. Mismo en Europa,
se considera que el origen del feminismo es en el... tenemos como ahí este origen en la Ilustración, ¿no? En la Revolución Francesa, pero previo a eso también hubieron antecedentes mismo en Europa. Pueden ser, por ejemplo, la Casa de Brujas, como bueno, un gran periodo histórico donde hubieron muchas mujeres realmente haciendo actos revolucionarios para la época y marcando un precedente. Y previo a eso también tenemos en el siglo III una mujer que quiso instalar la primera iglesia de mujeres. O sea, tenemos realmente previo a eso como un montón de antecedentes mismo en Europa, pero también en otras partes del mundo, muchos de ellos desconocidos, que no tienen el peso ni esta fuerza de masas que luego sí tiene este origen a partir de la Revolución Francesa y demás. Exacto. Podríamos decir que esta época de la Revolución Francesa fue la primera ola del feminismo y podrías también hacer un breve repaso por las diferentes olas y la que estamos ahora también, que se habla de una cuarta ola. Pero corregime vos si es así. Sí, hay una conceptualización de los feminismos en olas. ¿Por qué olas? Porque es como que, bueno, se va contagiando, ¿no? Como imaginemos como esto del estadio, cuando hacemos la ola, empieza por un lado y termina por otro, y hay gente que hace bien la ola y gente que no, y bueno, es como que nada es uniforme. Y también hechos puntuales, ¿no? Que van movilizando un poco, como decías, movimiento de masas y en colectivo. Exacto, ¿no? Hay hechos que son como mojón, y nos vamos a ubicar ahí sí como en la modernidad, y vamos a hablar de este feminismo como moderno, como algo bien de la Ilustración europea, digamos. Claro. Como bien cuando se configura en el Estado de Derecho, el Estado de Nación, ahí es donde también surge el feminismo. Y surge en respuesta a... Surge el derecho y dice, derechos del hombre y ciudadano. Y ahí ciertas mujeres dicen, che, estamos generando como leyes que supuestamente son universales, derechos que supuestamente son universales, y dónde estamos nosotras que somos el 50% de la población. Claro. Y ahí empieza, estoy resumiendo, un mega resumen, las primeras olas, lo que se considera la primera ola feminista, que lo que viene es a vindicar, ¿no? A decir, hola, estamos acá nosotras también, y nosotras también somos seres racionales. Porque en un momento en el cual abunda el racionalismo, ¿no? Viene todo desde la corriente de Rousseau y bueno, el liberalismo, la razón y demás, se deja a las mujeres en el lugar de los sentimientos. Las mujeres son tan sentimentales que no pueden razonar, entonces no pueden, no tenemos que darles derechos, ellas están para la casa, ¿no? Entonces ahí empiezan las primeras feministas que van a las plazas, que van a hacer un montón de manifestaciones. Las primeras son asesinadas, básicamente por herejes de la época, por manifestar que las mujeres también tenían derechos naturales, ¿sí? Y eso sería como la primera ola. Después empieza una segunda ola, que es más de siglo XIX, donde ahí lo que tenemos son las famosas sufragistas, ¿no? Ahí empieza como a escalar, empieza de somos personas también, a una segunda ola que dice, aparte de ser personas y tener el derecho a la vida, todos los derechos básicos, ¿no? Pensemos en la primera constitución inclusive de nuestro país, derechos universales solamente para los varones. Claro. A eso me refiero con primera ola. Segunda ola es, bueno, también las mujeres tenemos otros derechos, como votar, como a elegir las carreras que queremos estudiar, cómo participar de las profesiones, bueno, como un montón de derechos más que son como un nuevo escalón. Y ahí tenemos la segunda ola del feminismo. Tenemos una tercera ola que está marcada por un mojón histórico, que es la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que tanto hemos hablado en las columnas de Regenerades, que es realmente un mojón. ¿Por qué? Porque habla de esta cuestión de no se nace mujer, se hace, y toda esta construcción social del género que implica que todas estas cuestiones que nos han asignado y que parecen que son de nuestra naturaleza, en verdad son arbitrarias sociales y dependen de la cultura. Y eso es realmente un mojón en el feminismo. Pasan un montón de cosas más, también en esta tercera ola, que es más como de segunda mitad del siglo XX para acá, aparecen también nuevas corrientes, ¿no? Las feministas más radicales, los ciberfeminismos, empieza a gestarse la globalización, un capitalismo a gran escala, entonces empiezan a haber como varias revueltas por eso. También empieza a postularse, bueno, esto de Kate Millett de lo personal es político, empiezan a postularse, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el papel de las mujeres y la ginecología, un montón de cosas más, que tiene que ver también, bueno, con el papel de las amas de casa, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Entonces se empieza a cuestionar. Y luego tenemos una cuarta ola que sería como lo más nuevo, que sería el feminismo en la era globalización,
¿sí? Bien. Tenemos un feminismo con redes sociales, tenemos un feminismo que... pañuelos verdes en Argentina y pañuelos verdes en Chile, pañuelos verdes en España y pañuelos verdes en Turquía, ¿no? Como que de repente se globalizó el símbolo internacional del pañuelo verde. Eso como un ejemplo, que tiene sus nuevos retos, porque tenemos un feminismo en neoliberalismo. Claro, vaya reto. Vaya reto, ¿no? Entonces tenemos un feminismo que lo que tiene que volver a hacer es volver a hablar de redistribución de la riqueza, Claro. volver a hablar de las alianzas patriarcado y capitalismo, porque si no tiende a perder ese peso, ¿no? Seguro. Y también hay algo que me gustaría conversar, porque muchas veces hay mujeres que hablan de que el feminismo no las representa. Ajá. ¿No? Lo hemos escuchado muchísimo. Sí. Y que, por ejemplo, hasta incluso se menosprecia el movimiento feminista llamándolo feminazi. Entonces, ¿cómo podemos responder a esto? ¿Cómo podemos explicar lo que realmente es el movimiento feminista, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿no? En estos minutos? Sí, bien. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Porque está esto de yo no soy feminista, pero sí yo lucho por la igualdad, pero feminismo no. Claro. ¿No? Como... A eso me refiero, ¿no? El cómo, Claro. cómo ir más allá. Es que está esto de que, a ver, si el feminismo es considerado una palabra, no hay mayor indicador o indicio de que hay un sistema patriarcal. Porque cómo va a ser un movimiento de liberación y de derechos que no ha hecho mal a nadie, y que no ha corrido sangre a causa de ese movimiento mundial, que tiene millones de mujeres Sí. a lo largo del mundo organizadas, con fines pacíficos de liberación, etcétera, cómo puede ser visto como algo, bueno, inclusive en paralelismo al nazismo, ¿no? O sea, es terrible. Y bueno, eso tiene que ver con el mismo patriarcado. Sin duda. A ver, cuando hay órdenes jerárquicos, hay relaciones de poder, no es como que de un día para el otro alguien va a decir, no, yo voy a dejar mis privilegios, voy a dejar mi lugar de poder y listo, ya está. Es un proceso, el feminismo es un proceso. Por otro lado, hay muchos mitos en relación al feminismo. También. Y los mitos también están forjados en que los medios de comunicación o los medios culturales por los cuales muchas veces aprendemos de feminismo son también patriarcales. Ahí va. Entonces, Claro. a veces el feminismo que te dicen que el feminismo no es tan así. Te venden como que, por ejemplo, el feminismo es estar en contra de los varones, ¿no? Te generan como una lucha porque esta cosa de divide y reinarás, ¿no? Entonces, si postula el feminismo como una lucha de mujeres que buscan, ¿no? Nos odiamos y no es así. Exacto. Y no postula esto de las libertades y cómo en verdad todas las personas estamos atravesadas por los estereotipos de género y realmente nos hace mal a todas las personas. Y no postula eso, claro, y sí, genera como bandos, ¿no? Claro. Polariza un poco esto del feminismo. Y por otro lado, feminista no se nace, no es que por ser mujer automáticamente vas a ser feminista. No. Hay mujeres extremadamente machistas y generando en el mundo, lo sabemos, lógicas y perpetuando y reproduciendo lógicas extremadamente machistas. Entonces, no es que por el hecho de ser mujer automáticamente sos feminista, es por elección y por acción. Hay que elegirlo, hay que ser consciente del lugar que se ocupa y hay que actuar en consecuencia con eso, ¿no? Y eso es una práctica diaria, porque no hay un libro que nos diga cómo, sino que es en el encuentro con otras, donde compartimos ciertas subordinaciones, ciertas opresiones. En cualquier lugar del mundo ya el hecho de ser mujer te posiciona. También te posiciona tu raza, tu etnia, tu clase, el lugar de donde venís. Pero eso ya te posiciona, entonces no importa en qué lugar del mundo estés, te encontrás con una mujer y ya hay códigos de opresión de siglos que los compartís, o sea, y eso no puede ser ajeno, o sea, entonces es como, bueno, ser parte de eso es una construcción, entonces creo que el feminismo es eso, es plural, abraza, no deja a nadie por afuera, o sea, realmente, deja a los varones por afuera, no tiene sentido, tampoco. ¿no? Es como el movimiento de lucha racial, de vindicaciones étnicas, deja por fuera a mi persona blanca, me deja por fuera, no, me dice, che, capaz que tenés un privilegio, ¿no? No es que me deje por fuera, yo puedo hacer cosas de mi lugar, tengo que hacer cosas de mi lugar también, ¿no? Exacto. Por eso estaba bueno traerlo sobre la mesa, esta discusión de que siempre está en cada momento, especialmente en los 8M, para poder conversarlo en este espacio también que es educativo. Y por eso también, desde este lugar, que puedas
nombrar brevemente qué materiales, qué películas sugerís que se pueden recomendar para trabajar los temas de feminismos desde los espacios educativos. Bien, bueno, voy a nombrarlas y no las voy a escribir por un tema de tiempo, las voy a nombrar y bueno, las buscan, algunas están en Netflix, otras las pueden descargar ilegalmente, hagan eso. Bueno, La bicicleta verde, Violeta se fue a los cielos, Aquelarre, estoy diciendo todo nombre de películas, La voz dormida, María llena de gracia, Las sufragistas y Ángeles y mandíbula de hierro también, y Ni Dios, ni patrón, ni marido. Ahí tienen varias películas, se las pueden buscar. También para trabajar con adolescentes ahora hay una Netflix que se llama Moxie, que visibiliza ahí como varias cuestiones, está buena también. Y Ahora ¿Dónde vamos? Es un documental español que también está en Netflix. Cualquiera de estas películas ya como son un puntapié y Bien. bueno, hay que verlas primero y luego ver cómo las podemos llevar a, por ejemplo, un espacio educativo o hacer una reflexión familiar, pero no, me parece que están muy buenas. Perfecto. También otra recomendación, y es bien importante, desde este espacio comunicativo educativo que tenemos con Jime, Regenerades, además de los podcasts que hemos llevado adelante, algunos desde aquí, desde la red de la radio, otros a través del canal de YouTube, tenemos otra invitación para hacer, que son talleres. Un espacio formativo, Regeneradas, que va a iniciar Jime el 22 y 29 de julio, la primera formación Regenerada, que es sobre patriarcado, vaya tema. Así que contanos brevemente de qué se trata e invita a todos a que puedan también participar. Bueno, bien, la formación de historia del patriarcado son 2 encuentros de 2 horas cada uno, con una bibliografía que está la verdad bastante buena, de autoras feministas que lo que hacen es revisar nuestra historia, toda la construcción de nuestra historia, ¿no? Si viajamos, por ejemplo, nos vamos un ratito a la escuela y cómo aprendimos la humanidad o la evolución de la humanidad, si le metemos un lente de género, un lente feminista, decimos, pache, ¿y acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde estábamos nosotras? ¿Qué hacíamos durante, no sé, la prehistoria? ¿Estábamos? Y bueno, la formación esta invita un poco a conocer quiénes eran, por ejemplo, las mujeres en la prehistoria. Desde el neolítico, el paleolítico, dónde estábamos, qué hacíamos, cuál es nuestra herencia y ver un poco cuánto de esto es lo natural y cuánto de esto es lo cultural. Y por qué entonces también hay como cosas culturales también. Sin duda. Va un poquito a eso, desde esos orígenes, luego pasando por bueno, vamos a hacer como un pasaje por el feudalismo y la Edad Media, vamos a hacer un pasaje por el colonialismo en América Latina y en África, eso ya en el segundo encuentro, hasta llegar un poco a nuestros días, a decir, bueno, cómo en verdad este patriarcado tiene siglos, y tiene siglos también de una alianza con el capitalismo, que eso va a ser uno de los ejes también centrales de la formación, ¿no? No hay patriarcado si no hay intereses de explotación, y la primera explotación es la del hombre sobre las mujeres y la del hombre sobre la tierra y los recursos. Entonces desde ahí hay como un primer grado de explotación que lo podemos analizar, y va a ir por ahí un poquito la formación. Va a tener un certificado que es meramente simbólico claramente, pero bueno, que sirve. Y también aparte las clases van a estar grabadas por si alguien no puede conectarse o tiene que irse antes, lo vamos a mandar después. Bien, queda hecha entonces la invitación y pueden escribir al correo electrónico regeneradesui@gmail.com y también en el Instagram regenerades para cualquier pregunta que tengan acerca de la formación. Les contesta Jim en realidad en esta oportunidad. En el ahora sí, estoy contestando yo. Y para ir terminando, una pregunta obvia, pero sí, no te puedo decir sin que te la haga, que es, ¿qué es ser feminista para vos? Bueno, para mí ser feminista es esto, ¿no? Es como el ser consciente del lugar, como tomar conciencia, y todo el tiempo estás tomando conciencia, ¿no? Como que es un camino de ida realmente, ¿no? Como la conciencia de clase es como todo el tiempo en esa de visibilizar, no solamente para mí, primero empieza por una, claramente, ¿no? Sí. Ese tomar conciencia, y luego querer contagiar a otras personas a que también tomen conciencia de ese lugar, de, che, en serio hay una opresión de siglos, o sea, dale.
Y por otro lado también la búsqueda del cambio, ¿no? La búsqueda de la transformación. Para mí ese es, no sé, para vos, André, ¿qué sería ser feminista? Más o menos por ahí. Es que nos sensibiliza la injusticia. Ya Ahí cuando va. la injusticia empieza como a calar hondo y hay algo que te hace ruido y que no va por ahí, eso ya es un punto de partida para promover ese cambio. Y también esa lucha de la igualdad para la igualdad de oportunidades y de derechos para todos, eso creo que viene por ahí también. Y la lucha de cambiar desde lo cotidiano, porque el primer cambio va desde cada uno y cada una de nosotras, por eso también es un movimiento del que hablamos desde que arrancamos este espacio, que viene por ahí, esa lucha desde lo cotidiano, que viene desde lo colectivo. Siempre es en colectivo, nunca puede ser también solas y solos. Y que el colectivo a veces es como tu mundo, ¿no? Porque está esta frase como retrillada de cambiar el mundo. No puedes cambiar el mundo, eso no, es imposible. No. Lo que puedes cambiar es como tu mundo. Claro. Ya cambiando tu mundo, movés cosas, ¿no? Entonces, capaz que tu mundo es este espacio en la radio, capaz que tu mundo es en la clase donde sos docente. Y ese mundo, ese micromundo ya lo podés alterar y con eso generas una ola. Totalmente de acuerdo. Con ese pequeño granito de arena que puedas aportar, ya estás dando un montón. Y esta frase que dijiste de que ser feminista no se nace, sino que se hace, es totalmente cierta. Se hace y es un camino de ida. Me encantó esa reflexión que comparto. Así que, bueno, esperamos haber aportado desde Regenerar, desde este espacio de género y derechos humanos, un granito de arena sobre la historia, sobre las reflexiones sobre el feminismo. Pueden también escuchar la columna sobre patriarcado también y acercarse un poquito más. Así que muchísimas gracias, Jimena García, por estos minutos. Hasta la próxima. Qué gusto poder compartir estos minutos aquí con Andrea, con Ximena. Qué bueno que podamos hacerlo en colectivo, porque de eso se trata. Y bueno, a todos las invitamos a que se animen también a ser parte de esa transformación, de esas microtransformaciones. Qué bueno, aquello de que con una gota es poco, pero con muchas se puede hacer aguacero.